que llegar o hay mala praxis involucrada, no hay otro. Hay casi 250.000 de chiquitos que mueren por cosas que no tendrían que morir, hablando solamente de virus sincicial respiratorio, y eso es una tragedia absoluta, total, y con todos los calificativos que ustedes le puedan poner. Fíjese qué es lo que pasa durante un periodo de 80, 90, 100 años. Gripe, volvemos a virus influenza, salimos del sincicial respiratorio. La gripe rusa, en 1890, mató 1 millón. Un poquito más de lo que mata, el doble de lo que mata la otra, la infección por virus influenza estacional, digamos, los cambios estacionales. Pero fíjense, la gripe española, y estamos hablando de 1918, produjo entre 40 y 100 millones de muertes. Se repite la gripe asiática, 2 millones, 1,5 millones, la gripe de Hong Kong. Por lo tanto, cuando hace poquitos años atrás, año 2009, la Organización Mundial de la Salud declara el nivel de alerta 6, es decir, pandemia generalizada, porque había focos infecciosos de virus que habían cometido la tragedia de hacer shift antigénico. Y en el material genético de esos virus encontramos secuencias propias al hombre, a las aves y a los cerdos. Y no teníamos con qué darle. Entonces, pánico total. Al respecto, se activaron todos los mecanismos, se introdujeron vacunas, que es difícil elaborarlas de un mes para otro, porque no sabemos qué epitopes van a conferir protección, porque son epitopes nuevos. El problema que tienen las gripes, que derivan, estas pandemias que derivan de lo que es el shift antigénico, es que no son previsibles. Nosotros no sabemos. Cuando ustedes lean, alguno que tenga ganas, entre a una revista crítica, como es el New England, es la revista que manda en medicina a nivel mundial. Lo que sale en New England es la terapia que se va a instrumentar al otro año en relación a cáncer, infecciosas. Y cuando hablan los responsables de la Organización Mundial de la Salud, lo que dicen es, estamos ante un hecho nuevo de consecuencias impredecibles. Entre comillas, tuvimos suerte, porque la pandemia no mató más gente. Esta pandemia terminó y murieron entre 300.000 y 400.000 personas. Es decir, que no se alejó de lo que era la mortalidad general, pero podría haberse alejado por un logaritmo más. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Que no morían los ancianos. Porque los ancianos tenían recuerdo de los años 50 de un virus influenza parecido. Entonces, arriba de 55 60 años prácticamente no morían. ¿Quiénes morían? Trágicos, que por eso se suspendieron las actividades, suspendieron los cines, etcétera, etcétera. ¿Quiénes morían? La gente joven. Moría la gente joven, es decir, el grupo etario donde están ustedes hasta los 30 y pico de años, morían mucho las mujeres embarazadas. Mucho mujeres embarazadas y mucho gente de 20, 25, 30 años sin ninguna condición predisponente. Sin ninguna condición predisponente. Entonces surge la pregunta. Primero, pandemia gripal, gran amenaza. Así como hay un volcán que emite cenizas y podemos perder un continente entero, una pandemia gripal representa una amenaza que sabemos por dónde empieza, no sabemos por dónde termina. Hasta tanto podamos predecir la composición antigénica de los virus emergentes. En ese caso podríamos fabricar vacunas y podríamos estar. Hoy por hoy no lo podemos hacer. Tenemos que tener los primeros casos, aislar los virus, caracterizar el presente de esos virus y desarrollar la vacuna. Necesitaríamos poder predecir. Sabemos predecir muchas cosas, pero no la composición más probable de los virus emergentes y tener vacunas en este sentido. ¿De acuerdo? ¿Por qué se muere la gente joven? ¿Por qué se murió? Cuando uno tiene una enfermedad infecciosa pueden pasar dos cosas. O el microorganismo mata o mata la respuesta inmune. Ustedes van a ver después lo que pasa con la hepatitis C. La hepatitis C puede llevar a la cronicidad y la cronicidad puede llevar prácticamente a la destrucción del hígado. ¿Es el virus? No, es la respuesta inmune la que mata y la que destruye el hígado. Y cuando se hicieron las necropsias de la gente joven muerta por este virus, que repito, no son aquellos que mueren por la gripe estacional, ¿quién era la célula responsable?
en las necropsias. Se hicieron las necropsias, se obtiene el pulmón y se analiza por patología, usando las metodologías antes, el infiltrado y las características del infiltrado. ¿Qué es lo que se llegó a la conclusión? No era el virus que producía un efecto deleterio, un efecto citopático. El virus producía una andanada de citoquinas inflamatorias que producía un reclutamiento masivo de neutrófilos en pulmón. Y eran los neutrófilos los que dañaban el pulmón y a consecuencia de eso el paciente moría. ¿De acuerdo? Quiere decir que en este tipo de pandemias se ha visto en ocasiones, no hay estudios en relación obviamente a las pandemias anteriores, que lo que desató la mortalidad fue un cuadro inflamatorio realmente espeluznante, gatillado por esta nueva forma viral. Bien, pasemos, ya vimos algo de evasión de la respuesta inmune en bacterias, vimos en virus, virus e influenza y vamos a pasar a parásitos. Y si bien nosotros no tenemos Trypanosoma brucei, acá tenemos Trypanosoma cruzi. El cruzi es el agente etiológico de Chagas. Vamos a ver brucei para tomar un ejemplo de paradigmático que explica por qué no tenemos aún una sola vacuna efectiva para hacer frente a infecciones parasitarias, porque los parásitos son los más evolucionados de todos los bichos. ¿Tenemos infecciones virales, vacunas? Sí, no contra todos, contra HIV no tenemos. ¿Tenemos contra bacterias? Sí, tenemos contra parásitos, no tenemos contra parásitos. No hay vacunas efectivas. ¿Por qué? Simplemente porque no conocemos lo suficiente de los mecanismos de evasión. Pero algunas cosas sí conocemos y una cosa particular les voy a contar. ¿Qué es lo que hace este parásito? Trypanosoma brucei es el agente etiológico de la enfermedad del sueño, millones de infectados en África. Es una enfermedad que si no es tratada es mortal y se denomina enfermedad del sueño porque el parásito logra acceder al sistema nervioso central produciendo desórdenes neurológicos, entre otros desórdenes en los periodos de vigilia y sueño. Este es el parásito y fíjense en lo siguiente, qué es lo que hace este parásito para evadir la respuesta inmune. Uno podría pensar que para evadir la respuesta inmune el bicho no quiere ser reconocido por el sistema inmune, pero este bicho, como casi todos los bichos, no hacen eso, sino dejan ser reconocidos y favorecen el reconocimiento. Y este bicho favorece en forma espeluznante el reconocimiento por el sistema inmune. Fíjense, esta proteína que es la BSG, glicoproteína de superficie variable, cada parásito tiene 5 a 10 millones de moléculas en su superficie, cosa que es una barbaridad nunca vista. El 25%, es decir, la cuarta parte de todas sus proteínas son esta proteína. Para que tengan idea, si ustedes tienen un linfocito T CD4, que ya vieron los gráficos de citometría de flujo, un linfocito T CD4 expresa 20.000 moléculas, CD8 10.000 moléculas. Es decir, expresamos siempre, este no expresa 20.000 ni 200.000, expresa 5 millones. Es decir, casi toda la proteína que tiene, una inmensa mayoría, es esta proteína, que es la que está teñida acá y forma toda una cobertura. Esta proteína, podríamos decir, se disfraza de una proteína que se expresa masivamente, pero no es inmunogénica. No es así. Esta proteína que se expresa masivamente es tremendamente inmunogénica, tremendamente inmunogénica. Y entonces, ¿cuál es la estrategia de este parásito? La estrategia de este parásito es la siguiente. En el DNA del parásito, la información para esta proteína está codificada en forma secuencial y repetitiva. Fíjense, esta es una BCG que llamo A, esta es una B, esta es una C, etcétera, etcétera. Tiene la misma proteína, está codificada por cerca de 2000 genes diferentes. Pero son diferentes en serio. ¿En qué sentido? Que el epitope antigénico mayor que muestran cambia. Es la misma proteína, pero que muestra en cada una de sus variantes génicas epitopes antigénicos diferentes. La misma proteína, que funcionalmente al parásito le sirve para lo mismo, pero que muestra epitopes antigénicos diferentes. Entonces, ¿qué pasa cuando
Un paciente se infecta. El paciente se infecta, día 0. Y entonces esta BCG que llamamos A, empiezan y los tripomastigotes, que es la forma infectiva que se detecta en sangre, comienzan a aumentar este es el número de parásitos en sangre. ¿Y qué es lo que pasa? Llega a un número muy alto. Día 6, 7, 8, se activa la respuesta inmunohumoral, ya llegan los anticuerpos, y anticuerpos complemento, destruimos. Destruimos. Y entonces, a la semana 2 posinfección, prácticamente la variante A deja de existir. Pero el bicho tiene variante B, C, D y muchos abecedarios, porque tiene 2000 genes distintos. Si el gen fuera el mismo, los anticuerpos los barrerían, pero el gen muestra cambios en su epitope. Y este cambio no depende de la respuesta inmune, es automático, cada 2 semanas, switch. Entonces corta un cachito de DNA y pasa a expresar el locus que permite la transcripción una variante distinta. Y entonces ya no tenemos el parásito que acá está simbolizado en rojo, sino el parásito en amarillo. Los anticuerpos que tenemos, estuvimos 2 semanas esforzándonos produciendo los anticuerpos, no sirven. Entonces de vuelta empieza a picar la concentración en sangre del parásito, nuevamente producimos anticuerpos y los eliminamos. Pero las 2 semanas, cuando quedan muy pocos bichitos, nuevamente hay un switch. Y entonces el parásito vuelve a cambiar y así sucesivamente. Entonces, fíjense la estrategia de este parásito. Una estrategia impuesta por la evolución. El parásito expresa una proteína en tremenda cantidad, tremendamente inmunogénica, pero la va cambiando un poquito. ¿Para qué? Para evadir la respuesta de anticuerpos. Y lo hace perfecto. Si no lo tratamos, no tenemos con qué darle. Y el tratamiento es un tratamiento farmacológico, no es un tratamiento inmunoterapéutico. ¿Se entiende? Una proteína expresada a mansalva, tremendamente inmunogénica, pero que cambia en el tiempo. Como si esto no fuera suficiente, este bicho hace otro tipo de cosas, que es este fenómeno de capping. Capping se refiere cuando una molécula que está en la superficie, en algún momento se juntan todas las moléculas en un polo y son eliminadas. Esto en verde significaría que este bicho está expresando, este tripanosoma está expresando 5 millones de moléculas, de estas que cambian tanto, y están recubiertas por un anticuerpo que está marcado con fluoresceína. Y fíjense qué es lo que pasa cuando este fenómeno se estudia in vitro. Estos son segundos, no son horas. A los 0 segundos está recubierto todo. Y yo lo miro por microscopía de alta resolución, a los 5 segundos ya veo que hay una parte que no tiene más el antígeno. A los 10 segundos y a los 60 segundos prácticamente no está más el anticuerpo. ¿Por qué no está más el anticuerpo? Porque el antígeno hizo capping. Ustedes recordarán de sus profundísimos estudios en el ciclo básico común, del modelo de mosaico fluido de Singer. Bueno, las glicoproteínas tienen motilidad lateral en la membrana. Si hay un anticuerpo bivalente que las une y no hay restricción alguna, se van apelotonando, y este bicho no solamente las apelotona, sino las manda a un polo y se elimina. Quiere decir que al minuto, cuando yo in vitro trato a un parásito con anticuerpos que reconocen con alta afinidad, se lo saca de encima. ¿Y para qué le sirve sacárselo de encima? El anticuerpo no tiene dónde pegarse, no puede activar complemento, no puede inducir fagocitosis, no puede hacer nada. No es un anticuerpo que actúa como neutralizante. Entonces, al sacarse el anticuerpo de encima, el anticuerpo deja de tener cualquier rol protectivo. Y este parásito, más allá del cambio al cual va a propender, puede evadir la respuesta inmune a través de mecanismos adicionales. Es decir, cambiando o desnudándose de la presencia del antígeno en la superficie. No le encontramos la vuelta todavía para hacer una vacuna frente a esto. En Giardia lambdia, estamos hablando de una enfermedad seria, donde tenemos centenares de millones de infectados en todo el planeta y que cursa a veces con diarreas controladas y a veces con diarreas realmente devastadoras. Entonces, Giardia también es otro parásito, pero esto es un parásito que parece que va a tener un final feliz. Giardia también hace lo mismo. Giardia tiene también esta proteína que es la proteína de superficie variable y que va variando.
Cuando yo incluso cultivo a este parásito in vitro en el laboratorio y lo examino semana a semana, veo que cambia la composición antigénica, pero el mecanismo subyacente al cambio es distinto. El parásito transcribe todos los genes. Transcribe el rojo, transcribe el verde, transcribe el celeste y transcribe varios abecedarios. Es decir, que tenemos miles y miles de proteínas como transcriptos. ¿De acuerdo? Pero si ustedes se fijan, yo acá tengo la proteína en rojo, tengo la proteína en verde y tengo la proteína en azul. Pero sin embargo, a la superficie llega solo la proteína en azul. ¿Por qué? Llega la proteína en azul porque el parásito produce un RNA complementario. Es decir, todo se transcribe, pero el parásito produce un RNA en sentido antipolar. Entonces, ven que acá hay dos hebras de rojo. Si yo tengo una secuencia nucleotídica y además el parásito produce un RNA de secuencia complementaria, lo va a bloquear y esto jamás va a poder ser traducido. Entonces, el parásito, así como produce en forma integral y simultánea miles de moléculas distintas, salvo uno, las bloquea en el resto. Por lo tanto, las bloquea y se expresa solo el azul. Y a la semana bloquea lo que hay de azul y degrada el RNA de interferencia que bloquea el verde. Y por lo tanto se expresa el verde. ¿De acuerdo? Su mecanismo es distinto. Antes no se transcribía. Ahora se transcriben todos los mensajeros, pero no dejamos expresar. ¿Cuál es el asunto? Que así como en el caso anterior no logramos todavía superar este inconveniente que se traduzca en vacunas, un grupo, acá es lo que les decía, en cultivo, este es un cultivo a tiempo cero donde tengo un anticuerpo que reconoce un epitope, marcado en verde. Y en rojo es un anticuerpo que reconoce otro epitope. Y fíjense cómo va variando la giardia de verde a rojo, denotando que cambia el epitope antigénico. Lo interesante es que acá sí se logró descubrir cuál es la maquinaria molecular, y lo interesante de esto es un trabajo publicado en el 2010 en una revista muy muy buena. Se logró descubrir cuál es la clave. ¿Cómo hace giardia para hacer esto? Se definió que ese mecanismo de síntesis de RNA de interferencias es un mecanismo de síntesis que podemos abolirlo por tratamiento. Y eso es una nueva vacuna que ya está experimentando en animales y está por entrar en fase 1, hecha por Hugo Luján, que es un investigador de primer nivel de la Universidad Católica de Córdoba. Es decir, que es una cosa hecha acá. Bien, avancemos un poquito. Si no lo logramos terminar. Sigamos, ahora pasamos de parásitos a virus. Bien, no vamos a preguntar nada de lo que mencionamos en la próxima diapositiva, así que no tienen que estudiarlo, sí saber solo el concepto general. No vamos a preguntar jamás qué virus hace tal cosa. Acá es el mecanismo, es la misma diapositiva que ustedes tienen en el libro en las clases de procesamiento y presentación por clase 1. Los virus inhiben todos y cada uno de las etapas de presentación antigénica. Solamente para ver uno. Insisto, no preguntamos de esto. El herpes simple, citomegalovirus, inhiben la translocación de péptidos. ¿Se acuerdan que había un proteosoma? Entraba el antígeno proteico, se escindían en péptidos y estos péptidos a través de etapa 1 entraban al retículo. Bueno, todos estos virus, que son diferentes tipos virales, lo que hacen es inhibir este proceso de translocación. Y se hace todo, se inhibe el proceso de translocación, se inhibe que la cadena alfa de la molécula histocompatibilidad de clase 1, hay virus que la obligan a salir del retículo endoplasma y calcitosol, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué van a trabajar muchísimo los virus a fin de inhibir el mecanismo de procesamiento endógeno? Porque se le presenta péptidos por clase 1 y es absolutamente requerido para la inducción de respuestas T, CD8 citotóxicas, que son críticas en la inmunidad antiviral. Repito, es solo para que tengan un pantallazo, que todo lo que es presentación por clase 1, los virus, distintos tipos de virus, inhiben. Y lo otro que tampoco les vamos a tomar es esto,
que es la inhibición del sistema de interferones. Saben ustedes que desde el punto de vista de la inmunidad innata, la producción de interferones de tipo 1 es absolutamente crítica. Los virus evaden la respuesta inmune mediada por interferones haciendo 20.000 cosas distintas. Por ejemplo, inhiben esta vía de señalización, que es la mediada por el receptor de interferón de tipo 1, e inhiben la oligosintetasa que degrada RNA, etcétera, etcétera. Todos estos mediadores, que son esas proteínas antivirales inducidas a consecuencia de la interacción del interferón con su receptor, los virus, distintos virus, producen moléculas que son capaces de inhibir la acción de cada una de ellas. Y por eso estos virus se transforman en virus patogénicos. Detengámonos un poquito en un tema siempre de interés, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. El virus de la inmunodeficiencia humana es un compendio de mecanismos de evasión. Es uno de los virus que más logrado tiene su capacidad de evadir la respuesta inmune. Estos son datos relativamente actualizados. En todo el mundo hay 42 millones de personas infectadas por HIV, 25 de los cuales ya murieron. Se estiman 133.000 infectados, esos son datos de un año atrás, pero fíjense que hay solamente 30.000 casos reportados. Hay casi 90.000, 95.000 casos de pacientes infectados por HIV que no conocen su condición de portador, pero transmiten la infección. Es un virus compuesto por 2 cadenas de RNA, a quienes infecta básicamente a linfocitos TCD4, macrófagos y dendríticas. ¿Por qué? Porque el receptor es el CD4. El virus tiene una proteína que es la glicoproteína 120, porque pesa 120.000, y esa proteína engancha y usa como receptor de entrada al CD4. Y después utiliza 2 correceptores que después los vemos. Produce SIDA luego de varios años de infección. Veamos cómo es el curso natural de la infección por HIV. La principal ruta de transmisión obviamente es la sexual no protegida. Y esta es la visión tradicional, que es correcta pero limitada. Fíjense, sigan una sola liñita por hora, que es esta roja. El recuento de linfocitos TCD4. Como infecta a los linfocitos TCD4, termina destruyéndolos. Si nos quedamos sin TCD4, nos convertimos en inmunodeficientes. De ahí el nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida a consecuencia de la infección. No sé si alcanzan a ver esto, pero estos son meses. Quiere decir que hay una disminución muy importante en el recuento de linfocitos TCD4. En ausencia de tratamiento, el 98,5% de los pacientes infectados muere. ¿Al cabo de cuánto? Entre 6 y 10 años. ¿De qué muere? Contrae infecciones oportunistas o contrae tumores oportunistas como el sarcoma de Kaposi. Entonces así bajan los linfocitos TCD4, inevitablemente en ausencia de tratamiento, salvo en ese 1,5% de pacientes en los cuales no progresa la infección. ¿Por qué no progresa la infección? Estos pacientes, que se denominan controladores o controladores de élite, presentan un haplotipo que los hace muy eficientes, o presentan un repertorio de receptores activadores en las células NK que le permiten combatir eficazmente. ¿Qué hacen estos pacientes? Estos pacientes no progresan. Se controlan si están diagnosticados, pero no progresan en este rumbo inevitable para el 98,5% de los pacientes. Fíjense, esto es lo que pasa con la carga viral que se detecta en el plasma de los pacientes. La carga viral sube, después se logra controlar medianamente, sin desaparecer, obviamente, a lo largo de los años, y después, cuando los linfocitos TCD4 pican, aumenta la carga viral. Todo esto es en el terreno de años, y esa era una versión equivocada que teníamos hasta hace pocos años, hasta hace 2 o 3 años. Fíjense acá.
Esto es lo que pasa con HAART. HAART es la terapia antirretroviral de alta eficacia, que son básicamente, resulta de la combinación de 3 drogas antirretrovirales, y esto sin lugar a duda es uno de los más grandes avances en la medicina de los últimos años, en el terreno de la farmacología. Fíjense que baja a niveles indetectables el tratamiento con HAART los niveles de virus, y eso permite la recuperación de los linfocitos TCD4. ¿De acuerdo? ¿Esto implica que el paciente no tiene problemas? No. Esto implica 2 cosas. Primero, el consenso actual, para que cada uno de ustedes lo tenga presente, ustedes, sus relaciones, amigos, familiares, es que todo paciente HIV positivo debe ser tratado. No hay que esperar a que surjan los síntomas. Tiene uno de los teóricos donde vamos a invitar, que ahora tenemos que adecuar, lo que es Pedro Kahn, que es un profesor titular de infectología, que fue presidente de la Conferencia Mundial de SIDA 15 años atrás, en el momento que el SIDA realmente era una pandemia donde no se sabía cómo se iba a parar. Y se paró gracias al advenimiento del HAART. La indicación es que todo paciente HIV positivo debe ser tratado, porque si no, inevitablemente va al muere. Segunda indicación, que tiene que ver con lo mismo, no hay que esperar a que aparezcan los síntomas. No hay ningún beneficio. Por el contrario, todo es perjudicial para el paciente. Los pacientes tratados entonces con HAART al momento del diagnóstico, ¿no tienen problemas? Sí tienen problemas. No es que una cosa entonces, viva la pepa, total ahora tenemos tratamiento con HAART, no es así. Estos pacientes, pese a que están tratados con HAART, sufren un proceso de envejecimiento precoz. Entonces tienen más incidencia de patologías cardiovasculares, diabetes, Alzheimer, etc. ¿Por qué ese envejecimiento? Porque prevalece en estos pacientes a un bajo tratamiento un fenómeno inflamatorio sistémico. Y es ese fenómeno inflamatorio sistémico el que acelera todo el proceso de envejecimiento. Volvamos a algo que lo dejé en el tintero, que es en qué nos confundíamos cuando veíamos solamente este grafiquito. Pensábamos que la infección por HIV era una patología que avanzaba lentamente. Y no es así. Pasemos al gráfico de abajo. El gráfico de abajo ya no es en sangre periférica, acá veo cómo caen los CD4 en sangre y cómo aumenta la carga viral, sino son muestras de biopsia intestinal. Ya todos ustedes saben que nuestro gran reservorio de linfocitos T no está en circulación. En circulación tenemos un 1,5%, 2%. En mucosas tenemos el 90, 80, 70% por lo menos de linfocitos T. Fíjense en lo que pasa. Acá estamos semanas post-infección, pacientes, esto es humano. Entonces, fíjense, las células TCD4 en sangre periférica hacen algo muy parecido en sangre. Hacen esto, una caída, después se establecen y mantienen un plató. Fíjense en lo que pasa con todo el compartimento T de memoria. Estos linfocitos TCD4 y TCD8 que están en lámina propia o pegados como intraepiteliales en mucosa intestinal o mucosa. En las primeras 2 semanas, estas 2 semanas, contraen la infección y a las 2 semanas está depletado el compartimiento T en mucosas. ¿Depletado en qué sentido? Nos quedamos sin el 90% de las células T en mucosas. Y eso es lo que explica que haya un cuadro inflamatorio. Si me quedo sin T en mucosas, ¿qué es lo que no puedo controlar? La flora comensal. Entonces los chiquitos o los adultos al infectarse comienzan a empezar a tener que no pueden controlar el acceso de la flora comensal, porque no tienen memoria. ¿Y qué significa? Que empiezan a pasar bacterias y empieza a pasar LPS, porque la mayor parte de las bacterias de la flora comensal son bacterias gram negativas que expresan LPS. Y el LPS es un potente inductor de respuestas inflamatorias, porque gatilla el primer TOL caracterizado, que es el receptor TOL de tipo 4. Y entonces ese paciente empieza a sufrir una tormenta de citoquinas inflamatorias que empieza a retroalimentarse una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, esta diapositiva
de abajo muestra claramente que nuestra percepción de que la infección por HIV era una infección de naturaleza crónica y cuyas primeras manifestaciones fisiopatológicas cursaban a los años, no es así. A las 2 semanas de contraer la infección empezamos con este tipo de problemas. Esto es, para que les quede grabado, una imagen más que las palabras, una colonoscopía. Colonoscopía de un paciente HIV negativo y de un paciente HIV positivo. ¿Qué es lo que vemos? En el paciente HIV vemos esto, ¿qué son? Los acúmulos linfáticos propios al tracto intestinal, ¿sí? Que se ven en esta cloración porque siempre están cubiertos por una película de grasa. Fíjense lo que pasa con un paciente HIV positivo. Está depletado el compartimento, lo que son los sitios inductivos a nivel de colon, y lo mismo pasa a nivel de todo el tracto intestinal. ¿Cómo hace el HIV? Ahora sí, después de este cuadro general, para evadir la respuesta inmune. Usa distintas estrategias focalizadas en la evasión a los anticuerpos. No importa esto, vamos a centrarnos básicamente en variabilidad. Les menciono solamente para que tengan una idea, no lo vamos a preguntar los otros tres. Extensiva glicosilación, el antígeno más importante del HIV es la glicoproteína 120. Pesa 120.000, 60.000 proteínas y 60.000 hidratos de carbono. Eso es extensiva glicosilación, es decir, un pedazo muy importante corresponde a hidratos de carbono que no confieren una buena respuesta inmune. Y los epitopes crípticos son epitopes que están encerrados. ¿Qué significa encerrados? Que no los puede ver el sistema inmune salvo en momentos muy particulares. Olvidémonos de eso y vamos a la variabilidad. El virus HIV es un virus ARN, entonces tiene en su ciclo que transcribirse en ADN, retrotranscribirse en ADN, y tiene una retrotranscriptasa a tal fin, y esa retrotranscriptasa hace una ensalada total y absoluto, comete muchísimos errores. Y uno podría decir que eso es beneficioso para nosotros, porque se producen menos partículas infectivas, porque a veces comete tantos errores que cuando se forma la partícula viral no es infectiva. Eso en un sentido es bueno, pero el resultante final es mala. Porque la transcriptasa, la retrotranscriptasa, hace que prácticamente cada célula infectada produzca familias de viriones que difieren en los epitopes respecto del virión original. Y ese es el concepto de cuasi especies virales. Es decir, cuando un virus, infecta una célula, se produce una progenie viral, sumamente defectuosa. Pero algunas de las partículas virales infectivas van a cambiar sus epitopes en forma dramática. Y hasta un 35% a nivel de ¿quién? De la glicoproteína 120, que es la glicoproteína que forma la envoltura. Entonces, esta transcriptasa reversa genera una mutación, esto es algo decorativo para que vean que esto realmente es una cosa muy importante, una mutación puntual cada 10.000 nucleótidos, el genoma tiene 10.000 nucleótidos, cada virus nuevo puede llevar una mutación, y en un individuo infectado se producen entre 500 y 1.000 millones de virus nuevos por día. En concreto, si uno se infecta, produce anticuerpos en cantidades monstruosas. Un paciente que se infecta, a las 3 semanas, el 20% de todos los anticuerpos reconocen epitopes de HIV. Pero a los 3 meses, el HIV que va a ser nuevamente producido, no va a poder ser reconocido por esos anticuerpos porque cambiaron. ¿De acuerdo? Unas últimas palabras para ver por qué hasta ahora todo ha sido malo y poco promisorio en el terreno de las vacunas para HIV. Ya hay 3 grandes trials que han fracasado. Es decir, seguimos sin encontrar la manera de fabricar una vacuna para HIV. ¿Cómo se transmite? En primer lugar, por transmisión sexual. Entonces acá tenemos transmisión de un hombre a una mujer. Se transmite a través de relaciones sexuales
Y la incidencia estimada por estudios muy grandes es que si el hombre es seropositivo y la mujer no está infectada, podrá transmitir la infección una vez cada 100 relaciones sexuales. Porque básicamente el epitelio vaginal confiere una importante protección. El pool de HIV, que son estas cositas negras acá, hay 3 pools. En el semen está libre, está asociado a linfocitos T que están en el semen, está asociado a espermatozoides. Y lo que hace el HIV, no me corre, había una cosa interactiva, no importa, pasa el HIV a través de los distintos pools a la lámina propia e interactúa en primer lugar con las células dendríticas, con macrófagos en menor lugar y después también con linfocitos T. Pero la gran captura la producen las células dendríticas. ¿Por qué? Porque pueblan en forma masiva las mucosas. Más del 90%, estos son experimentos con un virus muy parecido al del SIDA, el virus de la inmunodeficiencia simiana, en experiencias hechas en macacos. Más del 90% del virus inoculado a nivel de por vía vaginal es tomado por las células dendríticas. Y no importa todo lo que dice acá, sino que la célula dendrítica es la primera célula que toma contacto con el virus. ¿De acuerdo? ¿Qué hace el virus? Se adueña de la célula dendrítica. ¿Cómo hace el virus para adueñarse de la célula dendrítica? Lo hace de la siguiente manera. Esta es una célula dendrítica que está en la mucosa. Es una célula dendrítica inmadura, que es lo que tiene alta capacidad endocítica. Este es un receptor que ustedes conocen. Es el receptor de reconocimiento de patrones Disizyme, un receptor lectina tipo C. Une HIV y lo endocita. ¿Qué es lo que pasa cuando une HIV y lo endocita? Lo transfiere a un compartimento no degradativo. Inhibe la maduración de este compartimento no degradativo. ¿Qué significa que inhibe la maduración? Que este compartimento no baja el pH y no se carga de enzimas lisosomales. ¿Cuánto le demora a una dendrítica inmadura llegar al ganglio linfático drenante? 24 a 36 horas. El virus solo no lo podría hacer porque el virus HIV es un virus lábil. Entonces, de alguna manera, que algo sabemos pero excede los alcances de la clase esta, no tenemos tiempo, el HIV coloniza el sistema vacuolar y esta vacuola queda pH 7,3 y sin ninguna enzima lisosomal descargada. Y entonces la convierte a la célula dendrítica en un hábitat confortable para el virus de la inmunodeficiencia. Y esta célula dendrítica migra por vía aferente linfática al ganglio drenante. ¿De acuerdo? Solo no lo podría hacer. Tiene que llegar desde la vagina, en caso de transmisión hombre a mujeres de mucosa vaginal, hasta los ganglios drenantes de la mucosa vaginal. Es un trayecto comprometido, está lleno de proteasas, no lo puede hacer, se mete adentro de una célula dendrítica y esta célula dendrítica llega al ganglio linfático. ¿Qué es lo que hace el virus? El virus, de alguna manera que también conocemos pero no tenemos tiempo, cuando llega al ganglio linfático y la dendrítica toma contacto con el linfocito T para presentarle péptidos antigénicos, ¿qué es lo que hace? Reexpresa Disizyme y arrastra este virus nuevamente hacia el área de la sinapsis. Primero activa el T y después le tira el virus. Primero activa el T y después le tira el virus. ¿Y por qué es importante esa secuencia de primero activar al T y luego tirar el virus? Porque los T son permisivos a la infección si están activados. Los T naive no son permisivos a la infección. ¿Por qué? Porque cuando se activa, el T expresa expresa CXR4, CCR5, que son los correceptores del HIV. Entonces, primero hay que activarlo. Entonces, el virus es como tiene un plan estratégico y maquiavélico. Tengo que llegar al ganglio y tengo que ordenar la secuencia de eventos de tal manera de poder pegarle en la cabeza un linfocito T inmediatamente cuando se activa, porque después da un regula la expresión y se vale a estos efectos de la célula dendrítica. Esto es
una célula dendrítica, esta es una microfotografía, una célula dendrítica con el virus internalizado en un compartimento no degradativo, y esta es la sinapsis inmunológica en el ganglio linfático, donde la célula dendrítica, todo el virus lo recicla al área de la sinapsis inmunológica y entonces transfiere el virus con una eficiencia 100 o 1000 veces mayor respecto de lo que haría el virus libre. ¿De acuerdo? Bien. Chicos, hay otra parte muy chiquita que es introductoria y que no la tomamos, no la vamos a dar porque ya están medio cansados y se hace demasiado largo el teórico. Lo van a ver en las tutorías. En el segundo parcial o en los finales, como lo que tenemos tiempo es para dar una versión introductoria, no tomamos nada de inmunidad antitumoral. Entonces lo poquito que va a ser para conocimiento de ustedes lo van a ver en el marco de las tutorías. ¿De acuerdo? Listo.